Desde pequeños, Danny y Rafe compartían el mismo sueño: convertirse en pilotos. Fascinados por los aviones, crecieron imaginando el día en que podrían volar de verdad. Con los años, mientras el mundo comenzaba a entrar en guerra, ambos lograron entrar al ejército, entrenando juntos para convertirse en pilotos de combate. Ellos intentaban disfrutar la vida antes de ser enviados al combate, que parecían hermanos. Su amistad era tan fuerte. Fue entonces cuando apareció Evelyn, una enfermera militar que rápidamente llamó la atención de Rafe. Entre entrenamientos y reuniones, ambos comenzaron a acercarse cada vez más, creando una relación en medio de la incertidumbre. Pero la tranquilidad no duraría demasiado. La guerra seguía expandiéndose, y el ejército comenzaba a necesitar pilotos para misiones cada vez más peligrosas. Poco después, Rafe recibe la oportunidad de participar en una misión especial, junto a pilotos extranjeros, aunque parecía una gran oportunidad. El riesgo era enorme. Antes de partir, decide pasar momentos con Evelyn, luego para decirle que es voluntariado para ir a la guerra. Al escuchar sus palabras, Evelyn queda completamente sorprendida. Intenta entender por qué decide de arriesgar su vida de esa manera. Rafe le promete que volverá, tratando de darle tranquilidad antes de marcharse. Poco después, también se despide de Danny, su mejor amigo desde la infancia. Entre bromas y palabras de ánimo, ambos intentan ocultar la preocupación del momento, mientras Rafe intenta mantener la confianza. Sin embargo, Evelyn no quería dejarlo ir tan fácilmente. Desesperada, piensa que ya se había ido. Mientras Rafe logra verla desde dentro del tren, intenta llamarla a gritos, pero era imposible que Evelyn pueda oírlo. Finalmente, Rafe parte rumbo a la guerra junto a otros pilotos, donde rápidamente entienden que los constantes sonidos de alarma, los aviones destruidos, dejaban claro que la guerra no tenía nada de heroico. La situación era mucho más peligrosa de lo que imaginaban. Mientras tanto, en Pearl Harbor, Danny continúa con sus responsabilidades dentro de la base militar. Evelyn continúa trabajando como enfermera. Todo cambia cuando Rafe participa en una peligrosa misión aérea. Derriba aviones, hasta que varios aviones enemigos comienzan a perseguirlo, mientras Rafe intenta desesperadamente mantenerse en control. La situación empeora cuando uno de los ataques alcanza directamente su aeronave. El avión comienza a perder estabilidad, envuelto entre humo y fuego. Rafe intenta salir, pero ya era demasiado tarde. Sin control, el avión termina desplomándose sobre el mar. Tras el combate, el ejército recibe la peor noticia posible. Rafe había sido dado por desaparecido en combate, y aunque aún existía una pequeña esperanza, para todos, era casi imposible que hubiera sobrevivido. Tras la supuesta muerte de Rafe, tanto Danny como Evelyn intentaban seguir adelante. Aunque el dolor seguía presente todos los días, ambos compartían la misma tristeza, y poco a poco comenzaron a pasar más tiempo juntos. Danny intentaba animarla constantemente, mientras Evelyn trataba de mantenerse fuerte frente a todo lo que estaba ocurriendo. Danny decide invitarla a volar junto a él, intentando distraerla por un momento de toda la tristeza que los rodeaba. Ambos comienzan a sentirse libres por primera vez en mucho tiempo. Sin darse cuenta, terminan hasta de noche conversaban sobre todo lo que estaban viviendo. Fue entonces, en medio de la soledad y la felicidad, cuando finalmente ambos terminan besándose. Aquello cambia completamente la relación entre los dos. A la mañana siguiente, Evelyn se siente confundida por lo ocurrido, pensando incluso que quizá todo había sido un error. Sin embargo, Danny le deja claro que sus sentimientos eran reales. Poco a poco, ambos comienzan a aceptar que algo nuevo estaba naciendo entre ellos. Todo cambia inesperadamente cuando alguien regresa a la base militar. Contra todo pronóstico, Rafe seguía vivo. Su avión que cayó al mar y el atrapado no le detendría. La imagen de Evelyn en su conciencia le dio fuerzas por sobrevivir. Sabía que tenía que luchar por su amor. Se impulsó hacia la superficie. Después de haber sobrevivido al accidente de su avión, finalmente logró volver a Pearl Harbor. Lo primero que hace es buscar a Evelyn, pero cuando ella lo ve, queda completamente impactada. La emoción, la sorpresa y la culpa comienzan a mezclarse en ese mismo instante. Rafe no entendía por qué Evelyn reaccionaba de aquella manera, hasta que poco a poco comienza a notar que algo había cambiado. Danny acaba de llegar al lugar, y la tensión del momento
terminan revelando la verdad. Danny y Evelyn se habían enamorado mientras él era dado por muerto, traicionado por las dos personas en las que más confiaba. Más tarde, varios soldados organizan una reunión en un bar para celebrar el regreso de Rafe, quien había sido considerado muerto durante meses. Danny también se encontraba allí, intentando actuar con normalidad pese a toda la tensión acumulada entre ambos. Sin embargo, la situación rápidamente comienza a salirse de control. Los sentimientos guardados, el enojo y la traición terminan explotando entre los dos amigos. En medio del bar, Danny y Rafe comienzan a golpearse brutalmente frente al resto de soldados. Mientras varias personas intentaban separarlos para detener la pelea, el escándalo se vuelve tan grande que incluso la policía militar termina llegando al lugar para ser castigados. Mientras tanto, muy lejos de Pearl Harbor, Japón continuaba preparando silenciosamente el ataque contra Estados Unidos. Durante meses, cientos de soldados y pilotos habían entrenado para aquella operación. El barco de guerra avanzaban lentamente por el océano, mientras decenas de aviones eran preparados cuidadosamente para el combate. Todo estaba listo, y sin que nadie en Pearl Harbor lo sospechara. Aquella mañana, un radar detecta varios aviones acercándose hacia Pearl Harbor. La advertencia es enviada rápidamente, pero el encargado piensa que eran aviones estadounidenses y decide ignorarla. Sin saberlo, acababa de dejar pasar a la flota japonesa. Mientras tanto, decenas de aviones enemigos avanzaban silenciosamente sobre el océano. Sin imaginar el infierno que se acercaba, Danny y Rafe aún dormían después de la pelea de la noche anterior. Pero en el puerto, varios marineros observan los aviones acercándose desde el cielo. Al principio se muestran confundidos, hasta que ocurre el primer impacto de las bombas torpedo. Segundos después, una enorme explosión sacude todo el puerto. El ataque había comenzado. Bombas empiezan a caer por toda la base militar, destruyendo barcos, hangares. El cielo se cubre rápidamente de humo y fuego. Algunos militares quedaban paralizados por el miedo. Otros intentaban defectar la base, pero el ataque era enorme, acabando fácilmente. Vehículos y edificios completos estaban siendo destruidos, mientras otros corrían entre fuego y explosiones para tomar armas y defender la base, intentando derribarlos antes de que destruyeran todo. Danny y Rafe llegan rápidamente a una pista. De pronto, los soldados salen de sus posiciones y corren desesperadamente hacia los aviones que aún podían despegar, mientras los pilotos intentaban encender los motores lo más rápido posible. Uno de ellos logra subir a su avión antes que los demás. Varios soldados intentaban comunicarse con él por radio. Le pedían que despegara de inmediato. Las balas impactan directamente sobre la aeronave y frente a la mirada de todos. Pero no había tiempo para lamentarse. El ataque continuaba, con el miedo todavía presente. Rafe se comunica con Danny para continuar avanzando, decididos a entrar en combate. Ambos logran despegar mientras las balas seguían impactando la pista detrás de ellos. Comienzan a perseguirlos, obligándolos a realizar maniobras evasivas para mantenerse con vida. Intentando ganar altura, ambos ascienden rápidamente mientras los aviones enemigos continuaban detrás de ellos. En cuestión de segundos, se encontraban frente a frente. En el último instante, Rafe logra esquivar al igual que Danny. La maniobra toma por sorpresa a los pilotos japoneses, que terminan impactando entre sí. Ahora ambos pilotos regresan hacia Pearl Harbor para defender la base. Danny localiza a uno de los bombarderos japoneses y abre fuego inmediatamente. El avión comienza a perder el control hasta explotar. Al mismo tiempo, Rafe persigue a otro caza enemigo donde también consigue derribarlo. Poco a poco, ambos comenzaban a cambiar el rumbo de la batalla. Mientras tanto, en la flota japonesa, al conocer las últimas noticias, uno de los comandantes reconoce que la misión había sido un éxito militar. También comprendía que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados. La batalla finalmente llegaba a su fin. Cuando Danny junto con Rafe aterrizan nuevamente, Pearl Harbor había sobrevivido al ataque, con consecuencias aquellas. Pearl Harbor quedó completamente devastado, mientras los equipos de rescate continuaban buscando sobrevivientes entre los restos de barcos destruidos. El número de muertos y heridos seguía aumentando. Llevaban horas atendiendo heridos sin descanso. Danny y Rafe dejan a un lado sus diferencias. Después de todo lo ocurrido, comprendían que aquella pelea ya no tenía importancia. Ambos deciden ayudar a los heridos, donando sangre para los soldados que llegaban en estado crítico.
porque aunque ellos habían sobrevivido al ataque, miles de personas no tuvieron la misma suerte. La noticia rápidamente se extiende por todo Estados Unidos. La población queda impactada por la magnitud de la tragedia, y todos tenían claro que aquel ataque no podía quedar impune. En Washington, los altos mandos militares discutían qué hacer a continuación. Algunos consideraban demasiado arriesgado atacar directamente a Japón, pero por parte del presidente tenía un enorme deseo de justicia, un deseo de demostrar que Estados Unidos ponía a seguir en pie. Por primera vez, comenzaban los preparativos para llevar la guerra directamente hasta Japón. Y mientras los planes avanzaban, Danny y Rafe reciben una convocatoria militar, una orden que podría cambiarlo todo. Tras recibir la convocatoria militar, Danny y Rafe comprenden que han sido seleccionados para una misión secreta. Evelyn busca a Rafe para hablar a solas. Rafe se adelanta diciendo que van a tener que partir, pero sabían que era algo confidencial. Durante unos momentos, ambos recuerdan todo lo que habían vivido juntos. Rafe todavía intentaba comprender cómo habían cambiado tanto las cosas desde su regreso. Evelyn le confiesa la verdad. Le cuenta que está embarazada y que el padre es Danny. La noticia golpea a Rafe profundamente. Evelyn le pide perdón por el dolor que le causó y también le pide que guarde el secreto hasta que regrese Danny con vida, para que no se desconcentre en la misión. Poco después, Evelyn se marcha. Más tarde, llega el momento de la despedida. La guerra había demostrado que cualquier despedida podía ser la última. Por un momento, ya en el lugar de destino, Rafe piensa en contarle toda la verdad, pero recuerda la promesa que hizo a Evelyn. En lugar de eso, le dice que quizá no debería participar en aquella misión, que no tenía nada que demostrar. Danny simplemente sonríe y le responde que toda su vida Rafe había cuidado de él, pero que esta vez todo saldría bien. Ambos llegan a su destino. Allí conocen al resto de hombres seleccionados para la operación. Pronto entrarían en territorio enemigo. Por eso, los entrenamientos eran cada vez más exigentes. El coronel encargado de la misión reúne a todos los pilotos y les enseña la técnica que necesitarían para despegar desde una pista tan corta. Mientras tanto, Evelyn le pide al comandante de comunicación que le permita mantenerse informada sobre la misión. El oficial se sorprende al escucharla. Le pregunta cómo sabe de aquella operación. Evelyn insiste, haciendo recordar que ella fue quien le salvó la vida. Y ahora quiere ese favor a cambio. Finalmente la llevaría al centro de comunicación de la base. Ahí el comandante le pide escribir cualquier información para que no le descubran. Mientras tanto, la flota estadounidense continúa rumbo a Japón. Uno de los barcos japoneses logra detectar la presencia de la flota. La alarma se extiende rápidamente. Si el enemigo conseguía transmitir la ubicación de los portaaviones, toda la operación estaría perdida. Los cabecillas se reúnen de inmediato para tomar una decisión. No podían esperar más, la guerra era ahora. Los pilotos corren hacia sus bombarderos, mientras los motores comienzan a rugir sobre la cubierta. Había llegado el momento. La misión más peligrosa de sus vidas estaba a punto de comenzar. Salen uno por uno en una pista tan corta, todos celebrando por lo que se logre y por lo que estarán por conseguir. En Estados Unidos, los altos mandos y el presidente seguían atentos al desarrollo de la operación. Aquella misión representaba la primera respuesta al ataque de Pearl Harbor. Si fracasaban, las consecuencias serían enormes. Poco después, los pilotos finalmente alcanzan territorio japonés. Se ubican y hacen el llamado para lanzar sus bombas. Segundos después, comienza el ataque. Las bombas caen sobre fábricas, instalaciones militares y depósitos estratégicos. Grandes explosiones iluminan distintos puntos de la ciudad. Pero la misión estaba lejos de terminar. Ahora los japoneses comenzaban a responder. Las defensas antiaéreas abren fuego desde tierra, impactando con las aeronaves. El cielo rápidamente se convierte en un campo de batalla. Esta información rápidamente se extiende en la sala comunicaciones estadounidenses. Y las señales de comunicaciones cada vez se perdían.
Finalmente, los pilotos logran divisar tierra firme. Rafe ordena al escuadrón que lo siga. Era su única oportunidad de sobrevivir. Con el combustible casi agotado, los motores comienzan a fallar uno tras otro. Sin otra alternativa, descienden sobre campos de cultivo chinos. Los aviones aterrizan de forma violenta entre el barro y los arrozales. Logran sobrevivir al impacto. Pero el peligro apenas comenzaba. Varios soldados japoneses aparecen armados y rodean la zona. Los disparos comienzan a escucharse por todas partes. Poco después, Rafe observa cómo el avión de Danny se estrella. Corre para ayudarlo. Danny seguía vivo, pero había sufrido graves heridas. Varios soldados japoneses llegan en el acto y logran capturarlo e inmovilizarlo. Parecía que todo estaba perdido. Danny se interpone, recibiendo el disparo que iba dirigido a Rafe. Toma un arma y junto a los demás pilotos logra acabar con los soldados enemigos. Sin embargo, Danny estaba muy mal herido. Rafe se acerca rápidamente. Entre lágrimas, le revela el secreto que había guardado todo ese tiempo. Danny escucha la noticia y sonríe. Luego le pide a Rafe que cuide de ella y del hijo que estaba por nacer. Poco después, Danny cierra los ojos para siempre. Rafe queda destrozado. Había sobrevivido a la guerra, pero acababa de perder a su mejor amigo. Tras abandonar la zona, en la base, Evelyn espera ansiosa la llegada de los pilotos. Al ver a Rafe, siente alivio. Segundos después, varios soldados descienden cargando un ataúd cubierto con la bandera estadounidense. Y sin necesidad de escuchar una sola palabra, Evelyn comprende que Danny jamás regresará. Tiempo después, los sobrevivientes reciben un reconocimiento por el valor demostrado durante la misión. Sus acciones habían quedado marcadas para siempre en la historia de Estados Unidos. Con el paso de los años, Evelyn y Rafe siguieron adelante con sus vidas, mientras el pequeño hijo de Danny crecía llevando consigo el legado de su padre. En la escena final, Rafe llevaría al pequeño Danny a volar en un viejo biplano, recordando el sueño que él y su mejor amigo compartían desde que eran niños. Mientras el biplano se alejaba entre el cielo, quedaba claro que aunque Danny ya no estaba, su recuerdo viviría para siempre en el corazón de quienes más lo amaron. Y así termina Pearl Harbor, una historia de amistad, amor y sacrificio que jamás será olvidada.